yo quiero compartir con ustedes algunas reflexiones propias, pero también algunas, digamos, inscritas en lo que ha venido siendo el debate latinoamericano sobre políticas culturales y las nuevas maneras en que las políticas culturales han comenzado a ser pensadas, a ser gestionadas, a intentar, digamos, reinventarse a partir de los cambios que vienen sufriendo nuestras sociedades por distintas razones, ¿no? Yo publiqué hace 3 años un libro que se llama Desculturizar la cultura, y ese libro, bueno, retoma ciertos debates que hemos venido teniendo en América Latina y que yo quiero, digamos, para empezar, lo que quiero plantear, poner algunas ideas básicas sobre la mesa, ¿no? Como introducción a las ideas centrales. Quizás alguna de estas ideas, muchos de ustedes ya las conocen o digamos, las utilizan en la propia gestión de los museos, pero creo que es importante empezar por ellas para construir el argumento, ¿no? Es decir, me refiero a cuáles son los principales cambios, ¿no?, que hemos venido observando en América Latina respecto de la planificación y la gestión en política cultural. Yo diría que son fundamentalmente 6 cambios, ¿no? El primero, que es el más general, tiene que ver con la separación entre educación y cultura, ¿no? Que me acabo de enterar que en Argentina hay un retroceso al respecto, ¿no? Digamos que históricamente las políticas culturales han sido parte de los ministerios de educación, ¿no? Y han estado, digamos, insertas en las políticas educativas. Y eso, bueno, hace unos 15 o 20 años en algunos países empezó a cambiar radicalmente en la medida en que, bueno, pues digamos que se empezó a reconocer que la escuela, que solamente el sector educativo, digamos, limitado o focalizado en la escuela pública y en las universidades, en un sector inmenso, con una problemática enorme, ¿no?, que el tema de cultura quedaba pues totalmente subordinado, absorbido por el problema educativo y por supuesto con, digamos, menor interés y menor presupuesto. Entonces hubieron, digamos, un conjunto de movimientos sociales, de luchas del sector cultural para independizar cultura con un argumento interesante, es decir, ¿no?, con el argumento de que bueno, pues el Ministerio de Educación tiene que dedicarse a la escuela y a las universidades públicas y el sector cultural se dedica a todo lo que es educativo, pero que no es la escuela ni la universidad, es decir, a todo lo que educa que está fuera de la escuela, ¿no? Es decir, los museos, los espacios públicos, los centros culturales, las organizaciones sociales que trabajan en cultura, etcétera. Esta separación tuvo como, digamos, como materialización institucional la creación del Ministerio de Cultura y la creación de secretarías de cultura en los gobiernos regionales, en las municipalidades, diferentes de la Secretaría de Educación, ¿no?, a nivel local. Bueno, en segundo lugar, el segundo cambio, que es un cambio lento todavía, y yo quisiera insistir mucho en eso acá, porque creo que por ahí va lo que quiero subrayar en esta charla, tiene que ver con la redefinición del concepto de cultura, ¿no? Es decir,
Bueno, yo soy profesor de literatura y todos hemos estado, digamos, acostumbrados a trabajar pensando la cultura desde la definición clásica de las humanidades, desde la cultura como arte, desde la cultura como creación, desde la cultura como producción, ¿no es cierto?, de objetos o servicios que, digamos, enriquecen la vida colectiva, la figuran, producción de imágenes, en el cine, en la literatura, en el patrimonio, que permiten a una sociedad mirarse a sí misma, reconocerse, ver su pasado, ver su presente, objetos que son densos en significado de una u otra manera y que hacen que la sociedad pueda ser interpelada a partir de ellos. Es decir, me refiero a que cuando supuestamente se habla de cultura en el lenguaje cotidiano, o cuando nosotros, como gestores culturales o como gente del sector, hablamos de cultura, asociamos la cultura como algo fundamentalmente positivo, ¿no es cierto? Es decir, la palabra cultura, a pesar de los congresistas y los políticos, la palabra cultura está cargada de un campo semántico, digamos, educativo, positivo, liberador. Sin embargo, eso no es así y no puede continuar siendo así. Es decir, digamos, el lado positivo de la cultura no puede hegemonizar la categoría. ¿Por qué? Porque en realidad, digamos, la antropología ha venido sosteniendo una y otra vez, ¿no?, que la cultura no solamente son las prácticas simbólicas, no solamente son los objetos simbólicos, sino que la cultura son los vínculos humanos, ¿no?, las maneras en las que los vínculos han quedado regulados al interior de una sociedad. Dicho más fácil, que la cultura son los estilos de vida de distintos grupos humanos. Y si pensamos la cultura como estilos de vida, ahí entramos, digamos, a un territorio mucho menos positivo y mucho más complicado, la cultura como algo negativo, es decir, pues digamos, en un sentido latinoamericano, ¿no?, pues nuestras culturas son culturas profundamente machistas, son profundamente autoritarias, digamos, somos culturas profundamente corruptas, es decir, donde desde niños se nos socializa para transgredir la ley, para sacar provecho, para, digamos, para no ser honestos, ¿no? Los casos de corrupción en América Latina son aterradores y van increciendo. En el caso del Perú es una cosa ya impresionante, pero no me refiero solamente a la corrupción de los políticos, o como hay ahorita en el caso peruano, bueno, el presidente, acaba de caer un presidente corrupto, ¿no es cierto?, sino a todo nivel, ¿no? Es decir, en el Perú vas a comprar un kilo de azúcar al mercado y te dan 800 gramos porque han cambiado la balanza y digamos, la corrupción atraviesa a toda la sociedad, ¿no? Porque efectivamente todos somos socializados para transgredir, para violar la ley, ¿no? Entonces, tengo 3 minutos en esto. Un famoso crítico literario, pero en realidad crítico de la cultura, que quizás ustedes conocen, que se llama Andrea, dice que la palabra cultura es una palabra tensa, ¿no? Es una de las palabras más tensas del vocabulario, ¿no? Y porque la palabra cultura, ¿no?, hace tensión entre producir, la capacidad que tenemos los seres humanos de producir, ¿no?, pero también de ser producidos, ¿no?
Es decir, la palabra cultura refiere a que los seres humanos podemos simbolizar, podemos crear cosas, podemos construir un puente, podemos construir una catedral, podemos pintar un cuadro, podemos hacer un museo, podemos escribir un poema, ¿no? Podemos producir, pero al mismo tiempo somos producidos al interior de ella, ¿no? Y entonces somos producidos como sujetos racistas, como sujetos machistas, como sujetos, digamos, acostumbrados a la transgresión, como sujetos sin memoria, como sujetos consumistas, culturas autoritarias, culturas profundamente individualistas, cada vez más individualistas. Y entonces no podemos dejar de pensar que las políticas culturales tienen que estar concentradas exclusivamente en el primer nivel, ¿no es cierto?, en gestionar el arte, en gestionar las prácticas culturales, ¿no?, sino que en los últimos años, ¿no?, en América Latina, bueno, esto viene de una tradición antigua, pero que se ha pensado más, que se ha profundizado más y que se ha intentado reinventarse, ¿no?, en la necesidad de gestionar los objetos artísticos o los objetos culturales, tradicionalmente culturales, pero pensándolo siempre al interior de los vínculos humanos, ¿no es cierto?, al interior del lado negativo de la cultura, ¿no? Sobre esto voy a hablar más adelante, pero digamos cómo, ¿no es cierto?, utilizar, ¿no?, la capacidad creativa y productiva de la cultura para intervenir, ¿no?, en esos vínculos que son relaciones de poder, ¿no?, para neutralizar esas relaciones de poder que, digamos, hacen que nuestras sociedades sean siempre un caos y sean siempre sociedades excluyentes y sociedades difíciles de manejar, ¿no? Bueno, pero sobre esto puedo hablar un poquito más adelante, pero eso es lo segundo, ¿no? Entonces, las nuevas políticas culturales en América Latina ya no se focalizan solo en la definición humanista de cultura, sino también hacen el esfuerzo por involucrar su gestión al interior de problemáticas ciudadanas más amplias, ¿no?, con un intento por intervenir en la cultura con mayúscula, que es la cultura que ha regulado los vínculos, que ha construido ese estilo de vida de una comunidad y que, como tenemos que aceptar, son estilos de vida degradados, ¿no? En tercer lugar, bueno, esto es más claro y tiene que ver con lo que decía Américo, ¿no?, que las políticas culturales hoy están, digamos, fundamentalmente gestionadas a partir de un profundo descentramiento, de una profunda hibridez, ¿no? Es decir, desde hace un buen tiempo ya el Estado no es el único actor, es más, no necesariamente tiene que ser el principal, ¿no? Y hoy en día el Estado no tiene por qué dictar, ¿no?, cuál es la política cultural, sino más bien el Estado tiene que reinventarse como una especie de receptor, ¿no?, de las políticas culturales que surgen desde la sociedad civil, ¿no?, y que es la sociedad civil, ¿no?, la que tiene que alimentar, ¿no?, dar ideas, ¿no es cierto?, y el Estado tiene que estar articulado con las iniciativas y las necesidades de la sociedad civil para generar sus propias políticas culturales. En ese sentido, es que hoy se dice que las políticas culturales no pueden ser más pensadas de arriba para abajo, sino al contrario, de abajo para arriba, ¿no? Es decir, que son los grupos culturales, las asociaciones culturales, las que tienen que encontrar en las instituciones lugares de receptividad
en donde, digamos, sus agendas puedan ocupar posiciones cada vez más hegemónicas o cada vez más involucradas, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a la gestión de museos, que ustedes conocen mucho mejor que yo, pero digamos que antes los museos pues eran como enclaves, ¿no es cierto? Enclaves en un territorio, ¿no? Y bueno, y el museo decidía todo lo que se hacía, y los museos que se convertían en centros culturales o que tenían una intensa actividad cultural más allá de la exposición permanente, bueno, estaban gestionados de una manera poco autónoma y cerrada, ¿no? Hoy en día, digamos, se reconoce que los museos están en un territorio. En ese territorio hay organizaciones culturales diversas, hay puntos de cultura, por ejemplo, que es una de las grandes transformaciones que han sufrido las políticas culturales en América Latina, el programa Puntos de Cultura que empezó en Brasil y que se ha replicado casi por toda América Latina. Y entonces hay instituciones en los barrios, ¿no?, que comienzan a articularse con los centros culturales, que comienzan a articularse con los museos, sean estatales o sean privados, y que, digamos, ellos tienen una agenda que tiene que ser incorporada, ¿no?, de una u otra manera. En ese sentido, hay un cambio, ¿no es cierto? Un cambio porque la gestión cultural tiene que descentrarse, y por otro lado porque tiene que recoger, ¿no? Bueno, recoger puede ser una palabra un poco tutelar, pero tiene que estar articulada en permanente diálogo, ¿no?, con las organizaciones culturales territoriales en donde los proyectos realizan su gestión, ¿no? Bueno, en quinto lugar, sí, puede ser cuarto o quinto, depende si esto del descentramiento y de arriba para abajo lo dividimos en uno o en dos, ¿no? Es decir, si el punto 3 es el descentramiento y el punto 4 es, digamos, la direccionalidad, ¿no? La idea es que esto tiene que ver directamente con el punto 2, con la redefinición del concepto de cultura, ¿no? Lo que hoy la teoría crítica y la teoría de la cultura ha venido señalando, ¿no?, es, digamos, la necesidad de trabajar con los imaginarios sociales. No apuntar, dicen los teóricos, directamente a los sujetos para educarlos y, digamos, disciplinarlos, transformarlos en un sentido clásico y decimonónico, sino apuntar a los imaginarios que estructuran la vida social, a los sentidos comunes. Bueno, aquí estamos en un país con una tradición psicoanalítica muy fuerte, ¿no? A los soportes fantasmáticos, diría la tradición lacaniana, ¿no? Diríamos que la sociedad se produce, ¿no? Los vínculos sociales, las maneras en las que nos relacionamos unos con otros, son relaciones que están producidas, están mediadas por vínculos, por fantasmas. La relación hombre-mujer está mediada por un fantasma. O la relación, ahora yo me vine del hotel, ¿no?, y tomé un taxi, y el taxista era un chico venezolano, ¿no? Tenía 6 meses acá. Y me dijo, la boca, no, primera vez que voy, ¿no? Y era un taxista, ¿no? Y bueno, la mediación, bueno, el migrante, ¿no es cierto? Y entonces entre uno y el migrante hay todo un soporte fantasmático y un conjunto de estereotipos, afectos. Y entonces, bueno, ¿cuáles son, no?,
los fantasmas, los imaginarios, los estereotipos que median las relaciones entre las personas y cómo esos fantasmas se han transformado en prácticas, cómo esos fantasmas se han convertido en hábitos, ¿no? Y cómo atacamos, ¿no es cierto?, esos estereotipos, cómo utilizamos los objetos culturales tradicionales para cambiar esos imaginarios, deconstruirlos, ¿no?, y promover la construcción de nuevos sentidos comunes que están directamente relacionados con nuevas prácticas y nuevos vínculos, ¿no? Es decir, digamos, cómo gestionamos la cultura pensando en apuntar siempre a sustraer, a deconstruir, a quitar esos imaginarios hegemónicos que producen los vínculos que conocemos y que sufrimos todos, ¿no? En ese sentido, ¿no?, viene la siguiente característica, ¿no?, que es que el trabajo en cultura, que la gestión cultural, tiene que ser una gestión interdisciplinaria y transversal, ¿no? Es decir, que la gestión cultural tiene que estar involucrada tanto académica como políticamente con áreas más allá de la cultura, ¿no? Y entonces que la gestión cultural tiene que estar involucrada con el desarrollo social en general, con las problemáticas educativas, por supuesto, articulada con la escuela, pero también con las problemáticas de ¿cómo se llama?, de seguridad, en el sentido de espacios públicos, con las problemáticas de salud, con las problemáticas de violencia de género, con la lucha contra la corrupción, ¿no? Es decir, en Perú algunos venimos diciendo, ¿no?, que el debate contra la corrupción no puede ser la crítica contra la corrupción no puede ser una cuestión punitiva, ¿no es cierto? No se trata de combatir la corrupción incrementando las penas a los corruptos. Eso no soluciona nada, ¿no? Como el combate a la violencia femenina tampoco pasa por construir más casas de apoyo a las mujeres o por incrementar las penas a los violadores o a los agresores, ¿no? ¿De qué sirve meter a una persona 6 años a la cárcel si tenemos una sociedad que produce personas como esa permanentemente? Porque los niños y porque todos somos socializados al interior de una cultura machista o al interior de una cultura corrupta, ¿no? Y entonces las políticas culturales tienen que pensarse en su transversalidad y en su articulación con otros ámbitos de la gestión pública, ¿no? Bueno, entonces, y digamos como último punto de la transformación, de los cambios, es, digamos, pensar el nuevo rol del gestor cultural. Y sobre eso me voy a detener en un ratito. Es decir, qué tipo de gestores culturales estamos formando, se están formando a partir de los diplomados, a partir de las maestrías, ¿no? Cómo la gestión cultural, digo, con esa palabra, que puede ser una palabra, digamos, debatible, ¿no?, heredada de la tecnocracia contemporánea, pero digamos la gestión cultural como un campo emergente en América Latina, cómo está diseñando sus planes de formación y cómo estamos produciendo gestores culturales en los centros educativos existentes.
Entonces, digamos que hoy en día, ¿no? Digamos que hoy en día ha surgido, ¿no? La categoría de gestión, ¿no? Como una especie de dispositivo nuevo, como una especie de tecnología, ¿no? Como una especie de práctica instrumental, ¿no? Que convierte o que está convirtiendo muchas veces, ¿no? El campo en una pura tecnocracia, ¿no? Es decir, en un, digamos, en un campo que está, digamos, focalizado, ¿no? En la reproducción de las técnicas de gobierno de cualquier otro sector, ¿no? Énfasis en resultados, ¿no? Objetivación o instrumentalización de lo simbólico, cuantificaciones, etcétera, ¿no? Y yo creo que tenemos que tener cuidado con eso y prestar mucha atención, ¿no? Porque creo que por los cambios que son emergentes y que he venido sosteniendo, y sobre todo por ese problema tan central, ¿no? De que la cultura es lo bueno y lo malo simultáneamente, ¿no? La formación en gestión cultural no puede ser una formación puramente tecnocrática, no puede ser solamente una formación focalizada en instrumentos de administración, ¿no? Yo creo que un gestor cultural tiene que tiene que aprender a desarrollar y por lo tanto tiene que formarse, tiene que estar formado, ¿no? Con 4 habilidades, ¿no? Es decir, que el gestor cultural tiene que ser un sujeto, tiene que ser 4 sujetos al mismo tiempo, ¿no? ¿A qué me refiero? Yo creo que la primera identidad del gestor cultural es la identidad del etnógrafo. Un gestor cultural tiene que ser una persona que conozca bien a la población local, es decir, a los problemas de la población local en donde está trabajando. Es decir, el museo está siempre territorializado y el museo tiene que saber bien en qué barrio está, ¿no? En qué lugar está, más allá de que sea un museo o un lugar que articule a toda la ciudad. Pero, digamos, su primera identidad es la identidad barrial, la identidad distrital, la identidad de la localidad donde está. Y por lo tanto, el gestor que trabaja ahí tiene que localizar cuáles son, ¿no es cierto?, cómo se inserta la actividad cultural en el contexto de los problemas, los conflictos, las necesidades de ese lugar. La identidad de etnógrafo, para decirlo políticamente, es la identidad de aquel que puede localizar cuáles son los poderes existentes y dar cuenta de cómo en ese barrio, en esa localidad, se ejerce el poder. Y en ese sentido, el gestor cultural tiene que estar formado en temas básicos de las ciencias sociales. Es decir, tiene que conocer, ¿no?, cuáles son hoy en día los nuevos debates en torno a las políticas de género,
los nuevos debates en torno a las políticas de raza, los nuevos debates en torno a el problema de la interculturalidad, la migración, los nuevos debates en torno a las relaciones entre clases sociales o al funcionamiento de la ideología. Pues los proyectos de intervención, curadurías en museos o las actividades que realiza el museo en términos de conferencias, en términos de teatro, en términos de cines clubs, en términos de presentaciones de libros, de mesas redondas, ¿no? Pueden estar articuladas con este tipo de problemáticas, ¿no? Es decir, los gestores culturales tienen que trabajar al interior de las culturas territorializadas y entenderlas como realidades que están siempre en conflicto, que están siempre intentando reinventarse, ¿no? E intervenir justamente para intentar neutralizar, ¿no? Esos imaginarios hegemónicos, esos sentidos comunes, esos fantasmas, ¿no? que dominan, ¿no es cierto?, la vida social. Es decir, el gestor como un etnógrafo es una persona formada interdisciplinariamente, es una persona con una capacidad de transversalizar el uso de la cultura más allá de los propios debates al interior del sector cultural, ¿no? La segunda identidad que propongo es que todo gestor cultural no solamente debe ser un etnógrafo, sino todo gestor cultural tiene que ser un curador, ¿no? Es decir, tiene que ser una persona que conozca bien la producción cultural de la primera definición, conozca bien el patrimonio, que conozca bien el arte, la literatura, el teatro, etcétera, las artes, y que las conozca bien para poder organizarla de múltiples maneras. Todos sabemos lo que es un curador, ¿no es cierto? Es decir, un constructor de narrativas. Es decir, alguien, ¿no?, que intuye las narrativas que fragmentariamente los objetos culturales traen consigo y que tiene visión para articularlas en torno a nuevas narrativas. O, si lo quieren políticamente, en torno a los problemas ciudadanos concretos que su identidad como etnógrafo ha detectado, ¿no? Entonces, digamos, ahora en el Perú, bueno, aquí también, ¿no? Pero bueno, en toda América Latina, pero digamos, todo el tema de violencia familiar, todo el tema de violencia de género, todo el tema de Ni Una Menos, ¿no es cierto? Y en el Perú, con la cerámica prehispánica, se pueden hacer cosas maravillosas para ver cómo estaban codificadas las identidades de género en la iconografía prehispánica y presentar visiones alternativas de la masculinidad, visiones alternativas de la feminidad, visiones mucho más empoderadas de la feminidad, ¿no? Y interpelar a la población acerca de que la historia no es una historia de un patriarcalismo sin respuestas, de un patriarcalismo, digamos, sin fisuras y sin cuestionamientos a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, ¿cómo, digamos, el trabajo cultural, el trabajo del gestor como curador
tiene que ser un trabajo de recopilación, de conocimiento y recopilación del material, pero siempre con la imaginación para presentar los objetos culturales de una manera distinta a como lo ha hecho la tradición, a como lo ha hecho el Estado o inclusive a como lo hace el mercado, ¿no? La identidad del curador es la identidad que, creo yo, es ese constructor de narrativas, pero solo se pueden construir narrativas nuevas si uno tiene una identidad etnográfica, ¿no? Bueno, la tercera identidad que propongo, y que todos ustedes la conocen bien, es la identidad del militante. Pero con la palabra militante no me refiero aquí a pertenecer a uno o a otro partido, sino me refiero a que la gestión cultural sabe muy bien y sabemos muy bien, ¿no es cierto?, que lo que nosotros tenemos que generar son procesos y no solamente eventos, ¿no? O que los eventos tienen que ser entendidos al interior de procesos de largo alcance y que esos procesos implican un compromiso militante, es decir, un compromiso terco, ¿no es cierto?, de convocar públicos, de seducir, de organizar múltiples actividades articuladas en torno a los temas que queremos trabajar, ¿no? Y que el trabajo del gestor cultural es un trabajo de hormiga, terco, militante, es una opción por la guerra de posición o por la vieja táctica del foquismo, ¿no? Es decir, que no apuntamos a una acción efímera, desarticulada, pasajera, sino a sucesivos avances, adelantos, de posición en posición, a un trabajo paciente pero comprometido, con el fin de ir deconstruyendo imaginarios, de ir instalando nuevos imaginarios, de irnos apropiando de lugares, de ir activando poco a poco nuevos deseos en la población, deseos culturales, ¿no es cierto? Y deseos culturales significa deseos de aprender, y aprender significa estar permanentemente repensándose uno, y repensando los vínculos, y repensando cómo ha sido constituido uno al interior de la cultura, cómo ha sido constituida la cultura a partir del poder. Entonces, la identidad del militante, la identidad del curador, la identidad del etnógrafo. Sin embargo, ahora sí, recién aquí entra la cuestión técnica, ¿no? La identidad del administrador, ¿no? Un gestor tiene que ser un administrador. Un gestor tiene que saber ver un presupuesto, y tiene que saber coordinar reuniones, y tiene que saber gerenciar, ¿no? En Lima, con algunos investigadores, nos hemos dado el trabajo de ver cuáles son los diplomas que hay en gestión cultural, cuáles son las maestrías que hay en gestión cultural, dónde se están formando los gestores culturales y los planes de estudio que existen todos los cursos son puramente técnicos. Elaboración de proyectos, leyes de cultura, y digamos no hay cursos de teoría de la cultura, ¿no? Y entonces gestores que dicen, bueno, pero vamos a hacer una curaduría sobre el tema de género, y nadie sabe cuáles son las nuevas maneras en las que el género está siendo pensado hoy en las ciencias sociales. Género como una performance, el género como una cosa construida, el género como etcétera, etcétera.
la interculturalidad y el problema, el consumismo y el autoritarismo y qué sé yo. Y entonces hay una, eh, una, ah, una inercia, ¿no?, en la gestión cultural por privilegiar lo técnico sobre lo académico, aunque lo técnico sea decisivo, porque efectivamente, ¿no es cierto?, de nada nos sirve saber teoría cultural, ni tener capacidad imaginativa para ser un buen curador y articular nuevas narrativas en los objetos culturales, si no sabemos administrar recursos, planificar acciones y resolver problemas burocráticos, ¿no? Un gestor tiene que ser una persona eficiente con capacidad administrativa, y la habilidad administrativa es indispensable, ¿no? Hoy en día la gestión cultural es un trabajo que implica desarrollar mucha experiencia en la construcción y coordinación de redes, ¿no? Empezábamos diciendo que hoy en día las políticas culturales tienen que ser de abajo para arriba, ¿no? Y en ese sentido, digamos, en el caso de ustedes, bueno, cómo el museo se articula con las organizaciones sociales del barrio, cómo las convoca, si tiene una lista de todas las que hay, ¿no es cierto? Si tiene capacidad de organizar proyectos con ellos, ¿no? De involucrarlos, de articular sus propias agendas. Y entonces, un gestor cultural es alguien que apuesta por crear las cosas de una manera participativa, ¿no? Y por construir significados colectivamente, ¿no? En suma, ¿no?, estas 4 identidades que propongo deben entenderse como habilidades que hay que desarrollar, y todas ellas deben de ser simultáneas en la labor de un gestor, pero también en la formación de un gestor, ¿no? La gestión cultural es una profesión muy compleja, que incluye lo técnico, pero también lo político, que incluye lo dado, pero también lo posible, que incluye lo que tenemos, pero al mismo tiempo la imaginación para hacer algo nuevo con eso chiquito que tenemos. En realidad, el objetivo último del gestor cultural, creo yo, es ir construyendo, ¿no?, nuevos imaginarios colectivos, ¿no?, que son la base de nuevas voluntades colectivas, ¿no? La justicia económica es urgente, sin duda, pero para lograrla es necesario desmontar los imaginarios que crean prácticas que justamente contribuyen a generar más desigualdad en todo sentido, ¿no? El objetivo es entonces dar la batalla por nuevos imaginarios colectivos y por nuevas prácticas culturales que los sostengan, ¿no? Bueno, entonces, hoy en día, desde el Estado, tenemos un discurso que celebra resultados o que, digamos, necesita resultados, pero invisibiliza los procesos que conducen a ellos, ¿no? Y entonces la gestión no debe ser entendida como lo que se administra, sino sobre todo como lo que se gesta, ¿no?, como lo que se siembra, como lo que va emergiendo de un trabajo paciente y estratégico, ¿no?, de un trabajo militante. Es a partir de ahí que yo propuse
¿no es cierto?, esto de desculturizar la cultura, ¿no? Es decir, desculturizar la cultura quiere decir quitarle a la cultura su autonomía, ¿no es cierto? No trabajarla autónomamente, solamente la cultura como lo bueno, ¿no?, lo positivo, lo liberador, sino la cultura como todas esas relaciones de poder, ¿no? La cultura como absolutamente inserta y articulada con los problemas ciudadanos, ¿no? Sacar la cultura de los debates puramente culturalistas y activarla como un agente de desarrollo social. Digamos, la idea más clara es esta, ¿no? Todos los sectores tienen como, todos los sectores de las políticas públicas tienen como interés desarrollar su sector, ¿no es cierto? Y entonces el ministro de Vivienda tiene como objetivo desarrollar políticas de vivienda, y el ministro de Minería desarrollar políticas de minería, y el ministro de Transportes desarrollar políticas de transportes. Pero el gestor cultural no tiene como objetivo desarrollar el sector cultural, es decir, trabajar para los artistas y trabajar para que el sector cultural sea más potente. El sector cultural tiene como objetivo transformar la cultura, cambiar la sociedad, ¿no? Cambiar el imaginario hegemónico de la sociedad, ¿no? Nosotros no trabajamos para enriquecer a nuestro sector, sino para intervenir en la sociedad toda, ¿no? Lo que nos interesa a nosotros es la sociedad toda, no el sector cultural. Partimos del sector cultural, utilizamos el sector cultural a los artistas, a los grupos, a los objetos culturales, a los servicios culturales, pero nuestro objetivo no es construir un nicho, ¿no? Nuestro objetivo es cambiar. Entonces, desculturizar la cultura tiene que ver con sacarla de esa autonomía, de los puros debates culturalistas, y articularla con problemáticas sociales, ¿no? Es decir, cómo pensar la cultura, el rol de la cultura en torno, ¿no?, como decía Florencia al inicio, en torno a lo público, ¿no?, a los problemas públicos, ¿no? Desculturizar la cultura tiene que ver con entender la cultura dialécticamente, es decir, no solamente entenderla en su dimensión creativa, sino también en la manera en que la cultura reproduce y oculta el poder, reproduce y oculta las relaciones de poder. Es decir, hay que desculturizarla para hacer notar que la cultura es también una mala palabra, que la cultura es también un vínculo perverso que ha quedado instalado, un hábito que ha quedado instalado y que regula nuestra interacción cotidiana. Desculturizar la cultura para posicionarla efectivamente fuera del sector cultural y articularla como un agente de transformación social más allá de lo que hace el mercado y más allá de lo que hacen las políticas focalizadas del Estado, ¿no?